no tiene mucho sentido que sigamos llamando a las granjas explotaciones, porque ya de por sí no es un término agradecido. Hemos pasado de una forma abrupta de una sociedad con escasez de información a una sociedad con un exceso de desinformación. Querer contar lo que haces para producir animales a una sociedad que en algunos casos hay personas que no saben ni de dónde viene lo que se encuentra en el supermercado. Estás orgulloso de lo que haces, cuando tienes pasión por lo que haces, yo creo que no debemos tener miedo. Pues hola, buenos días, buenas tardes, bienvenidos a este nuevo capítulo de Agribusiness, esta serie de entrevistas, tertulias que tenemos con empresarios y empresarias del sector ganadero, tanto en España como en Latinoamérica. En el día de hoy nos vamos a quedar en mi país, en España, nos vamos a ir a una de las ciudades importantes del porcino. En concreto, donde no quiero ofender a nadie, ¿no? Pero donde diría yo que se hace casi el mejor cochinillo de España. Estamos hablando de la ciudad de Segovia y nos vamos a una empresa muy importante en Segovia y representativa. Vamos a presentar a la persona que nos acompaña hoy aquí al lado. Es director general de una de las empresas más representativas de España y reconocidas, que es Innopor. Innopor, que es una empresa segoviana, 100% segoviana, y produce no solo productos del cerdo, o sea, porcino, sino también produce alimentos, o sea, piensos, que decimos en España. Tiene más de 40 años de historia, tiene más de 60 centros de producción en España, es una plantilla fija de más de 120 personas y, como no, es una de las empresas muy representativas porque es firme defensora del sector primario. Es uno de los, vamos a decir, que uno de los apóstoles de nuestro sector y situado en una ciudad muy cerquita de Madrid que es Segovia, y tradicionalmente productora de porcino, muy reconocida productora de porcino, donde muchos profesionales de nuestro sector, vamos a decir, se han bautizado en el sector trabajando en las empresas segovianas, en la zona de Segovia. La persona que tenemos con nosotros aquí es Miguel Antona, el director general. Bienvenido, Miguel. ¿Qué tal? Hola, buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde estéis. Un saludo para todos, un saludo, Luis. Los que están detrás de la cámara ahí. Bueno, Miguel, yo no quiero hacer una introducción muy extensa de tu currículum, pues sabes que nos aburre a todos los que nos escuchan los currículos muy largos. Podría pasarme tiempo hablando de ello, pero sí que tu especialidad son las relaciones laborales. Aparte de haber estudiado marketing y dirección comercial y haber hecho máster en administración de empresas, una de tus cualidades importantes que no muchos gerentes de nuestro sector no estudiaron esto, y tú estudiaste relaciones laborales, todo el tema de personal, la economía, derecho. Es algo curioso, ¿no? Vamos a decir. Sí, bueno, es una de todas las posibilidades de formación que tenía en su momento. Bueno, pues como realmente no tenía muy claro el decantarme por una línea más pura, como puedan ser económicas o psicología, derecho o incluso recursos humanos, bueno, pues opté por una formación que era híbrida, se puede decir, y que tocaba, bueno, pues todas esas vertientes que, bueno, yo creo que al final en el mundo de la empresa, que es donde siempre he tenido claro que iba a estar, bueno, pues yo creo que son útiles todas, ¿no? Para, bueno, yo creo que poder abarcar de manera transversal las necesidades de las empresas. Ujú. Bueno, ahora vamos a hablar de recursos humanos, un poquito de eso, que quiero hablarte de esto contigo, pero antes de nada tengo que decir que tu empresa, Inopor, que es una empresa familiar, es decir, si no me equivoco, no estoy mal informado, fue tu padre quien inició el Inopor, el trabajo, pero en Inopor, y desarrolló la empresa, pero sí que hemos visto aquí en España, los que te hemos ido siguiendo a la empresa, que ha habido un salto cualitativo importante desde que asumiste la dirección en el 2017. Hubo un salto cualitativo, o por lo menos socialmente, ¿no? ¿Cómo ha sido eso? ¿Cuáles han sido las claves para conseguir este salto cualitativo tan importante? Bueno, como bien dices, es una empresa familiar que tiene, bueno, pues más de 50 años de historia. A mí me gusta decir
que quizás la semilla inicial pudo comenzar con mi abuelo, porque ya de alguna manera pues tenía o criaba animales en casa, ya los comercializaba y les llevaba por los caminos entre los pueblos y los iba y comerciaba con ellos, ¿no? Pero sí que es cierto que el salto, bueno, pues quizás en visión y en tamaño lo dio mi padre cuando entró, fue consciente de que la realidad del sector y el futuro pedía, bueno, pues un tipo de negocio más profesionalizado y ya empezó a montar, bueno, y a crear algunas granjas fuera de lo que eran los núcleos urbanos de los pueblos. Y paralelamente, además, también, bueno, pues un poco atendiendo a esa visión y esa, bueno, pues esa factor importante que tiene la alimentación para nuestros animales, bueno, pues ya también comenzó a desarrollar una fábrica de piensos hace 40 años, ¿no? Entonces, yo diría bueno, que seguramente ese inicio, esa semilla la pudo poner mi abuelo, pero el salto más cuantitativo y cualitativo posteriormente le dio mi padre. Yo, como bien dices, bueno, pues entro en la empresa en el año 2017. Uno de mis hermanos, Pablo, veterinario, bueno, pues ya llevaba años en la empresa y bueno, seguramente cuando me preguntan que me ocurren, bueno, pues con cierta frecuencia, bueno, pues qué es lo que ha cambiado, qué es lo que yo he podido aportar bueno, de alguna manera cuál es el valor añadido que yo he podido traer a la empresa, pues yo siempre digo que bueno, que quizás mi mérito, si es que tengo alguno, es bueno, pues el venir de fuera del sector, el haber estado muchos años en otras actividades, compartiendo con muchas personas de muchos sectores, sin quizás, bueno, pues esa situación endogámica, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, y bueno, y quizás entendiendo que el que nuestro sector sea un sector particular, porque cuidamos animales, porque bueno, pues tiene sus características particulares, pero al final los problemas que le afectan, las oportunidades, las debilidades, fortalezas, esto de lo que nos gusta hablar, al final es muy común a todas las empresas y es muy común a todos los sectores. Bueno, pues quizás el traer una visión, bueno, pues quizás un poco más holística bueno, pues de ese bagaje fuera de la empresa, pues me ha permitido, nos ha permitido a la empresa pues abordar retos, y sobre todo que a mí, sin lugar a dudas, me parece el valor exponencial que hemos tenido en los últimos años ha sido el poder incorporar grandísimos profesionales de diferentes departamentos que nos han permitido estructurar la empresa de una manera, yo creo que muy solvente, y con un valor añadido muy importante para este crecimiento que estamos abordando, bueno, pues sí que es cierto que ha sido un crecimiento muy importante en los últimos años, y también con un factor de diversificación importante, ¿no? Bueno, y estamos empezando. Creo que el camino todavía debería de ser largo. Estás empezando como quien dice, ¿no? Sí, ¿Quién sí, sí, diría que sí. estés empezando, eh? ¿Quién diría que estés empezando? Hay que empezar cada día. Yo creo que esa tiene que ser la mentalidad, empezar cada día y renovarse y evolucionar cada día. Vale. Claro, además por lo que conozco de tu trayectoria, claro, has estado fuera de la empresa, pero siempre creando proyectos. O sea, tú estás acostumbrado a lo que decimos aquí en España, a picar piedra, es decir, a abrir una empresa nueva, romperse ahí día a día. ¿Eso te ha ayudado mucho en Innopork, una empresa que ya estaba posicionada? Sí, sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Bueno, realmente yo cuando estuve estudiando, cuando estuve formándome después del colegio y esas cosas, bueno, ya de alguna manera, bueno, pues paralelamente estuve trabajando en alguna de las empresas que tenía, bueno, pues la empresa familiar en ese entonces. Y bueno, pues cuando terminé la formación se dio la posibilidad de yo trabajar ya directamente en lo que entonces, bueno, pues era la empresa, ¿no? Pero sí que es cierto que no era el momento, no era el momento porque, bueno, yo creo que dentro de las empresas familiares debemos de ser conscientes de cuál es el momento de liderazgo de cada uno de los miembros que conforman la familia y en ese momento, bueno, pues mi padre jugaba un rol mucho más importante, tenía, bueno, pues una potencia y una energía suficiente y un nivel de liderazgo suficiente bueno, pues no era el momento adecuado. Entonces fue ahí cuando bueno, pues decidí de manera voluntaria, bueno, pues probar en otra serie de sectores que, bueno, inicialmente iba a ser para, bueno, pues un tiempecito, un par de años, 3 años, al final han sido 14 prácticamente, en otras actividades. Bueno, pues sin lugar a dudas,
yo siempre digo que esa es la verdadera formación, ¿vale? Ese es el verdadero máster, ese es el hecho de tener que cada día bueno, pues enfrentarte a nuevos retos, aprender, porque si no aprendes de lo que tienes que hacer, nadie lo va a hacer por ti. Y bueno, pues hasta que en esas empresas en las que, bueno, pues que creamos en otros sectores se iban creando a su vez estructura, bueno, pues había que hacer de todo. Y sobre todo, y aunque es muy manido, ¿no? Pero realmente son los golpes y los fracasos y el de alguna manera levantarte cada día es lo que realmente te hace aprender, ¿no? Porque es ese factor emocional de cuando las cosas no van mal, el pasarlo mal eso es lo que realmente se fija yo creo que en los cimientos de las personas y que es lo que realmente te hace evolucionar, ¿no? Entonces, es lo que te decía antes, yo creo que esa es la verdadera formación, la de haber tenido que crear proyectos, caerte y levantarte muchas veces, la que de alguna manera pues, me ha permitido bueno, pues poder aportar lo que puedo estar aportando en mayor o menor medida. Bueno, yo en muchos empresarios que he tenido la oportunidad de compartir con ellos cenas, comidas y entrevistas, siempre la mayoría de las grandes empresas han empezado pues vendiendo patos, vendiendo huevos casa por casa o yendo a vender los cerdos al matadero, ¿no? Es decir, esta experiencia de empezar de abajo, y no solo esta experiencia de empezar de abajo, sino que igual yo estoy un poquito contigo, ¿no? A veces hay que salir de nuestro sector, irse a otro sitio y lo que te enseñan otros sectores, después aplicado al nuestro, haces cambios, quizás hacemos cambios que estamos como muy acostumbrados a ver las cosas de una manera y cuando sales fuera te enseñan otras cosas, ¿no? Que puedes aplicar. Sin lugar a dudas. Bueno, es que, eh, como te comentaba, al final yo creo que realmente las empresas, los grandes pilares, realmente los factores de mayor relevancia para que una empresa funcione, y sobre todo una empresa familiar, al final se cuentan con los dos de una mano y aplican a cualquier sector y a cualquier actividad. ¿Vale? Entonces, bueno, pues de alguna manera tener una visión, como decía antes, endogámica y pensar que los problemas del sector se resuelven dentro del sector sin una visión externa me parece, bueno, pues dejar de lado unos recursos que son súper valiosos, ¿no? Y una inteligencia colectiva que es súper valiosa para el día a día, ¿no? Entonces yo creo bueno, al final, y seguramente uno de los diagnósticos que podemos extraer de las problemáticas que ha vivido el sector, o sea, quizás ese exceso de endogamia, ¿vale? Quizás no abrirse a la sociedad, porque al final cuando te abres a interactuar y a absorber de otras empresas y otros sectores, te estás abriendo a la sociedad, ¿vale? Y eso, Mm. bueno, pues yo creo que también es algo que enriquece, Mm. enriquece. Mm. Tengo que decirte que yo una de las cosas que he ido fijándome a lo largo de los años es que siempre nuestro sector quizás ha tenido mucho miedo a relacionarse con, vamos a decir, con el pueblo en general. Es decir, estamos muy acostumbrados nos hacemos nuestras reuniones, nuestros congresos, nos relacionamos entre nosotros y cuando vamos a una gran ciudad y tenemos que interactuar con el consumidor y ahí quizás nos cuesta más, ¿no? Quizás ese es uno de los grandes lo que estás diciendo, ¿no? Es decir, estamos tan encerrados en lo nuestro que no vemos, hemos perdido la forma de comunicar y de relacionarnos con gente que no está en el sector. O sea, igual hablamos de manera muy técnica, ¿no? Hablamos de índices de conversiones, cosas que les suena chino, ¿no? Es decir, a la Mm. población. Sí, bueno, yo creo que tiene mucho que ver con la casuística de lo que ha sido la actividad del sector primario históricamente, ¿no? Eh, Siempre hemos estado centrados en producir y de puertas para adentro y en tratar de ser mejores y en reinvertir y en mejorar el bienestar y sobre todo muy centrados, como bien dices, en los temas, en los aspectos económico-productivos, ¿no? Pero yo creo que una de las necesidades constantes que tenemos dentro de las empresas es estar atendiendo a la evolución de la sociedad. Y la sociedad desde hace ya un tiempo, yo creo que ya en medio plazo, por decirlo de alguna manera, está pidiendo saber, está pidiendo conocer de dónde viene lo que consumen, cómo se cuida a los animales, de dónde procede el alimento que consumen, cómo se cuida a las personas que trabajan en esas empresas donde se producen los alimentos. Y entonces, bueno, ahí ha habido yo creo que un decalaje entre esa necesidad social que haya venido
directamente de la sociedad o que lo haya generado la distribución, ahí seguramente tendríamos dudas, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que ha habido un decalaje importante temporal entre en el cual la sociedad ha pedido información y nosotros se la hemos dado, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ahora ya sí que estamos en un punto en el cual, bueno, pues una parte del sector primario es consciente de ello y es consciente de que no puede trabajar de espaldas a la sociedad, y eso significa que tienes que hacer una labor ardua, no solo en ser mejor, que ya lo hacíamos, sino también en tratar de explicárselo de forma lo más pedagógica posible a la sociedad, teniendo en cuenta que pasamos de 0 a 100. Es decir, querer contar lo que haces para producir animales a una sociedad que en algunos casos hay personas que no saben ni de dónde viene lo que se encuentra en el supermercado, que no es una crítica, han vivido o han nacido son urbanitas y lo único que han hecho a lo mejor es ir a comprar al supermercado y no les ha llegado información más allá, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ya de manera, no diría masiva, pero ya ha sido una forma relevante el sector primario, de la mano de la industria y de la mano de la distribución, está haciendo la labor, ¿vale? Y esto yo creo que más vale tarde que nunca. Todavía hay una parte quizás de la producción que está todavía muy desconectada, ¿no? De la realidad social, quizás todavía. Bueno, sí, sí que es cierto, pero a ver, también yo creo que le está afectando, por lo menos lo que yo conozco del sector porcino, el sistema de organización, de crecimiento que tiene el sector desde hace muchos años. Yo creo que también tiene un peso específico en que esto esté ocurriendo. ¿Vale? Y es que, bueno, yo creo que el sistema de integración nos ha venido muy bien para crecer, para hacernos fuertes, para hacernos competentes, internacionales, ¿vale? Pero luego, por otro lado, ha diluido mucho, depende de qué aspectos que son claves para nuestra actividad. Ya no hablo de gestión de subproductos o gestión de recursos humanos, sino también de la labor de comunicación, ¿vale? Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De la integradora, del integrado? Ya, pero ¿quién es el que luego en el día a día hace qué cosa, ¿no? Entonces, como queda diluido, de alguna manera esa responsabilidad, pero hay que hacerlo. Es decir, al final son unos básicos que no pueden quedar de lado. Yo, cuando era jovencito, que yo soy de otra generación, no mm, Eres antigua, joven. vamos a decir. Sí, sí, Sí. eres Yo me acuerdo ya que yo estudié GB. En España era EGB, que ahora ya no es EGB, eso ya cambió, soy de los viejos, es decir. Me acuerdo yo cuando estaba en el colegio, me decían que los alumnos ingleses, en los colegios ingleses, los niños se pensaban que la leche salía del tetrabric, no de la vaca. joven. Ahora estamos en una sociedad que tenemos un acceso a la información, tenemos no solo redes sociales, vía Internet, vía YouTube, vía Google, tienes acceso a mucha información. Em, pero quizás no crees que la población está completamente desinformada. El consumidor, cuando ve la bandeja en el supermercado, porque hay un tema importante aquí, que aquí en España sí que principalmente la compra se hace en supermercados y hipermercados, sobre todo en grandes ciudades, pero en otros países, en Latinoamérica y en otros países de, de otros continentes, mucho de este producto no se compra en un supermercado y mercado, se compra en tiendas y pequeñitas de barrio y en pueblos, ¿no? Es decir, claro, pero aquí en España, que nos estamos acostumbrados a verlo en la bandejita, claro, ¿qué le transmitimos al consumidor? ¿Qué debemos transmitir al consumidor? Ya no solo quién, creo que estás hablando un poquito ahora, ¿no? Si lo hace integrador, lo hace integrado, lo hace un interprofesional, lo hace quien lo debe hacer. Ya, pero, ¿qué es lo que tenemos que comunicar? ¿Está bien informado el consumidor aquí en Europa o no? Bueno, es que seguramente habría que analizarlo, ¿no? Con más detalle, pero seguramente hemos pasado de una forma abrupta de una sociedad con escasez, quizás, de información a una sociedad con un exceso de desinformación, ¿vale? Es decir, al final yo creo que lo que tiene la actividad económica es que genera muchos intereses y los intereses a veces son contrapuestos. ¿Vale? Y por tanto la información de esa actividad económica también es contrapuesta, ¿vale? Y puede ocurrir que la realidad o la información que le esté llegando a la sociedad
a través de sus canales, de sus redes sociales, etcétera, etcétera, pueda llegar por el canal de unos intereses distintos a lo que es la realidad, por ejemplo, de la producción, ¿vale? Como digo, bueno, pues al final donde se mueve el dinero, bueno, pues puede haber intereses contrapuestos y unos pueden ser más éticos que otros, ¿vale? Y nosotros, yo creo que todo este sector, yo diría ya casi primario, ni siquiera porcino, lo hemos vivido en los últimos años. Hemos vivido cómo de manera masiva diferentes entidades, personas, incluso administraciones, han dicho de nosotros lo que no somos. ¿Vale? Y han contado cosas que sabemos a ciencia cierta que no son reales, ¿vale? Y ha sido masivo y ahí se ha extendido. ¿Vale? Es decir, bueno, es la sociedad en la que estamos, es decir, cortarla, los múltiples canales de información o desinformación es muy complicado, con lo cual lo único que puedes hacer realmente es hacer tu parte, es hacer tu parte. Y antes cuando comentabas, oye, ¿quién tiene que comunicar? ¿Quién tiene que contar? ¿La integradora, el integrado, la interprofesional? Yo creo que tenemos que comunicar todos, es que yo creo que no es opcional, es decir, al final esto es una labor que yo creo que es tan importante como todas las demás. Es importante producir bien, es importante ser capaces de atraer talento, pero igual de importante es comunicar lo que haces, ¿vale? Porque al final lo que producimos llega al mercado y el mercado tiene que entender que cuando consume uno de nuestros productos, bueno, pues tiene que estar satisfecho y tiene que tener la sensación de que no está haciendo algo malo por apoyar a una empresa o a un sector. ¿Vale? Entonces, como bien digo, como comento, no tengo muy claro, no tengo muy claro cuántas partes tienen que comunicar. Lo que sí que está claro es algo que es obligatorio. Durante la pandemia, hace unos años, que pasó la pandemia, se hizo muy virales, mucho. Yo recuerdo una mujer pastora en Asturias, no sé, Asturias o Cantabria, el norte de España, que iba con sus animales y hablaba del sector, de lo que estaba haciendo, y muchas veces vamos a decir, productores pequeños, ¿no? Pueden ponerse ante una cámara con su Instagram, con su Facebook, y decir, mira lo que estoy haciendo, ¿no? Y comunicar, por eso quizás no lo hacemos tanto nosotros, ¿no? Bueno, es que a veces intentamos, caemos en la parálisis, ¿no? Por análisis, ¿no? Que se suele decir y tratamos o pensamos que para comunicar tiene que estar todo perfecto, tenemos que darle el enfoque, el formato, tenemos que buscar el momento adecuado y realmente la naturalidad ahí, me parece un factor diferencial a la hora de comunicar. Es decir, bueno, si tú al final estás orgulloso de lo que haces, estás haciendo una labor que es esencial, que es necesaria para la sociedad, que es la alimentación, lo estás haciendo con las mejores de tus ganas, poniendo todos tus recursos, no necesitas más, es decir, cuéntalo y si además cuentas que eres consciente que estás en un camino que es largo, que vas a tratar de mejorar cada día, que te vas a tratar de adecuar a las demandas de la sociedad, bueno, pues yo creo que no hay que empaquetar y no hay que encorsetar los mensajes y cuanto más natural sea y cuanto más seamos capaces de contar nuestra realidad, porque el que seguramente esa pastora que comentas pues está súper orgullosa de lo que hace, siente pasión por lo que hace y entonces solo con que hable levemente o con que cuente un ratito lo que ha hecho ese día, bueno, pues ya seguramente ha hecho más por su actividad que muchas campañas masivas en otros medios, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que si todos tenemos claro que la responsabilidad es de cada uno, a nosotros, particularmente en nuestra empresa, cuando optamos hace unos años por dedicar una partida directa a la comunicación y por incrementar de manera notable nuestra exposición, bueno, pues había, y bueno, todavía sigue ocurriendo, ¿no? Quien nos decía y nos echaba de alguna manera en cara que, joder, ¿por qué hacíamos eso a título particular? Estábamos defendiendo al sector, estábamos defendiendo que eso de alguna manera es una responsabilidad que recaía sobre las interprofesionales. Y bueno, nosotros no entendemos que eso sea así. O sea, las interprofesionales harán su trabajo, que lo hacen y lo hacen muy bien, ¿vale? Pero luego cada uno de nosotros somos responsables. Nosotros creemos en la responsabilidad individual de cada uno, ¿vale? Y si tú sabes que tienes que hacer algo, no tienes que esperar a que lo haga otro para tú hacerlo, ¿vale? Entonces, luego cada cual es libre de hacer lo que quiera, ¿vale? Pero nosotros somos de esta opinión. Hay muchas empresas en nuestro sector que tienen
entiendo y entiendo que es lógico, ¿eh? Que tienen miedo a comunicar. Claro, miedo a comunicar por a ver si enseñan algo, ponen una imagen y a lo mejor que puedan utilizar esa imagen fuera de contexto y digan, mira, mira, y tuve un grupo animalista diciendo, mira qué mal lo hacen ahí, ¿no? Y sacado fuera de contexto. Es decir, ¿a vosotros os ha ido mal esto? O sea, ¿realmente o ha sido todo lo contrario? O sea, ¿habéis perdido el miedo a comunicar? ¿Y recomendarías esto a otras empresas? Bueno, yo es que creo que al final esto, el hecho de que quieras comunicar, el hecho de que estés dispuesto a hacerlo con, como decía antes, con naturalidad y con honestidad, depende del trabajo que haga cada uno dentro de casa, ¿vale? Es decir, si tú de alguna manera estás haciendo un trabajo día a día en el que de una manera como decía antes, honesta, estás tratando de hacer las cosas bien, cada vez mejor, de alguna manera tienes equipos alineados, lo que cuentas es lo que haces, la realidad de lo que cuentas es la realidad de lo que haces. Cuando estás orgulloso de lo que haces, cuando tienes pasión por lo que haces, yo creo que no debemos tener miedo. Yo creo que cualquiera puede tener bastante claro que siempre todos los sectores, todas las actividades, el ser humano de manera individual siempre tiene recorrido de mejora. Todos, yo creo que tenemos que optar a ser mejores, ¿no? Y yo creo que ese miedo de alguna manera a que puedan detectar mis fallos o mis puntos débiles o ese camino en el que estoy mejorando, bueno, pues es un miedo que lo único que te hace es inmovilizarte y no te permite avanzar y no te permite evolucionar. Y nosotros solo tenemos retorno positivo de comunicar. Incluso hemos entrado en conversaciones y en debates con personas o con asociaciones que eran contrarias o pueden seguir siendo incluso contrarias a la producción y no pasa nada. Quiero decir, cada uno tiene sus motivaciones de manera subjetiva o objetiva y bueno, pues si, como te digo, hacer las cosas de una manera real, apasionada y honesta, yo creo que cada uno, aunque haya disparidad de criterios, con respeto podemos entendernos, ¿no? O aunque luego cada uno siga pensando lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que la comunicación, cuando es honesta y cuando es real, y reitero mucho estas palabras, pero es que es importante. Bueno, yo creo que no debe dar miedo a nadie. Al final, yo creo que los seres humanos, si tenemos algo, es que necesitamos estar conectados y necesitamos estar comunicados y necesitamos que haya esa relación emocional, muy por encima incluso de la racional, ¿no? Entonces, bueno, pues ir contrario, de manera contraria a eso, no conozco a nadie que esté orgulloso de lo que hace y que le suponga un problema comunicar. Tenemos que perder el miedo y saltar ahí, a nuestras redes, a la población en general, porque no realmente lo estamos haciendo bien. Y realmente lo que estamos haciendo es dar de comer producto de calidad Claro, a la claro, claro. población. Y eso hay que Y, y decirlo. luego, y luego además, a ver, yo puedo entender que haya personas que por diferentes motivos no les guste exponerse, pero que no les guste exponerse por el mero hecho de que a lo mejor pues sientan pánico a una cámara o sientan pánico a entrevistas en medios, pero es que hay muchas formas de comunicar. ¿Vale? Y no todo el mundo de la empresa o dentro de la empresa tiene la obligación de comunicar, ¿no? Cada uno tiene una serie de características, de competencias pero lo que no puedes hacer es no hacerlo. De una u otra manera tienes que colaborar directa o indirectamente en hacerlo, ¿vale? Y yo creo que esto es fundamental por lo que comentas, porque estamos haciendo una labor de la cual podemos estar súper orgullosos, tremendamente necesaria. Puedes dejar de hacer o puedes dejar de comprar o puede ser optativo de determinadas cosas, pero lo que no es optativo es alimentarse, ¿vale? Esto no es optativo. Y yo creo que ahí tenemos todos una responsabilidad por seguir trabajando cada día y tratando de poner nuestro granito de arena a la alimentación sana y saludable. Ujú. Mira, ayer tuve la oportunidad ayer de ir a una asociación, era del mundo de avicultura, del mundo de los pollos y los huevos. Y tuve una comida con toda la parte de la asociación y me senté con dos personas que trabajaban, bueno, eran profesoras, era decana y vicedecana de una universidad de veterinaria aquí en España. Y una de las cosas que me comentaban es el alto grado, estamos hablando de veterinaria, o sea, la carrera de veterinaria.
Es decir, no, una cosa que está No, muy relacionada con nuestro sector también. O sea, no solo son los perros y los gatos, sino la veterinaria es precisamente para la res, para la avicultura, los cerdos. Y decía que la cantidad de sensibilización que había de veterinarios, estudiantes, la producción animal era muy elevado. O sea, tanto que tenían hasta un índice alto de veganos dentro. O sea, estamos hablando que dentro de bueno, digo alto, no es que no sea la mayoría, son pocos, pero habían visto un cambio significativo en el posicionamiento de estudiantes de veterinaria en no comer carne. Entonces, claro, eso estaba hablando de generación Z ya, los que están ahora haciendo la universidad ahora. Es decir, y yendo un poquito a lo que hablamos, ¿no? Es decir, si a esta gente no lo comunicamos, a esta población no lo comunicamos, los vamos a perder a todos. bueno, es que al final yo creo que tiene una relación directa, ¿no? Esas personas que están, esas personas que están estudiando veterinaria, pues seguramente que uno de los factores que más les influye es el bienestar animal, o sea, les gusta cuidar animales. Si piensan que en la producción de grandes animales o en la producción animal para alimentación no se cuida a los animales, pues directamente están generando un rechazo. Entonces, bueno, es que está muy ligado y está muy relacionado. Nosotros en nuestra empresa, bueno, pues si no me equivoco, hay 8 o 9 veterinarios. Puedo asegurarte que tenemos cero problemas en incorporar veterinarios a nuestro equipo, cero. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque vienen a hacer una labor de cuidar animales. ¿Vale? Y porque damos una importancia tremenda, y es uno de nuestros pilares, al bienestar animal. Con lo cual, bueno, si tú al final, como decía antes, tienes muy claro el porqué de tu acción, de tu día a día, y tienes muy claro que estás cuidando animales y tienen que estar en las mejores condiciones posibles porque son un medio para un fin, cuida seres vivos para alimentar a seres humanos, bueno, yo creo que bajo ningún concepto tienes que o excluyes a personas que quieran cuidar animales o que tengan sensibilidad por los animales. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues ocurre que está relacionado con que de una manera masiva no es esta la percepción que tienen las personas y que tienen, bueno, pues las personas que puedan estudiar veterinaria. Pero también te digo que también hay otras muchas personas que hacen veterinaria y que su objetivo es trabajar en producción, trabajar en granjas, porque además, bueno, por contra de todas esas personas que trabajan o que estudian para trabajar con pequeños animales, pues luego las condiciones laborales, las condiciones económicas, las condiciones de conciliación, las condiciones incluso de los equipos de las empresas donde trabajan, pues son bastante favorables en la producción respecto a otras opciones de trabajo como veterinario, como puede ocurrir con pequeños animales, ¿no? Que a nosotros siempre el input que nos llega es que está tan masificado que las condiciones, bueno, pues no son tan buenas. Ujú. Aquí, cuando hablamos de veterinaria, por ejemplo, en Latinoamérica se dice médico veterinario. Realmente el veterinario es un médico de los animales. Y una palabra que utilizas mucho tú y que me gusta cómo lo utilizas, porque pocas veces lo utilizamos nosotros y es la realidad. Tú no hablas tanto de producción animal, sino que tú hablas de cuidamos los animales. Has utilizado la palabra cuidar muchas veces durante esta Bueno, conversación. es que realmente es así. De la misma manera que bueno, cuando alguien, ya sea de la administración o de otros entornos, nos pide información relativa a las explotaciones, pues se me da la vuelta a la piel directamente, ¿sabes? Se me pone la piel de gallina, porque si tenemos que cuidar lo que decimos y realmente tiene que ser coherente lo que decimos con lo que hacemos, pues yo creo que no tiene mucho sentido que sigamos llamando a las granjas explotaciones, porque ya de por sí no es un término agradecido, ¿vale? Pero bueno, este término como otros tantos, ¿no? Yo creo que no cuesta nada, y es que además son palabras que cambian formas de actuar. ¿Vale? Entonces, bueno, pues yo creo que es algo que tenemos que tratar de cuidar. Pero bueno, es que directamente te lo pide el cuerpo. O sea, el cuerpo te pide no decir determinadas cosas cuando tienes una forma de actuar distinta. Sí, y además en producción animal, vamos a decir, vamos a utilizar la palabra producción, aunque no sé que igual puede sonar mal, ¿no? Fue el sector, pero es así, es producción animal. El animal biológicamente lo primero que hace cuando consume es crecer, cubrir sus necesidades alimenticias y lo último que cubre son las necesidades reproductivas. Es decir,
Es decir, es lo último que cubre. O sea, es decir, un animal, vamos a decir, que no está bien tratado en una granja o no está con un bienestar adecuado, no se reproduce. O sea, al final, las empresas y los productores lo que más lo que hacen es cuidar bien sus animales porque es que si no, no se reproducen. Es decir, Ujú. es la base de todo, que a veces igual la población se olvida de eso, ¿no? La población se piensa que se maltrata a los animales en la granja y es lo contrario. Lo que estamos buscando es que estén cómodos porque necesitamos que se reproduzcan como las personas, ¿no? Totalmente. Bueno, es que no conozco a nadie que quiera criar animales y aunque tenga el único interés de ganar dinero, que pues, también es lícito. Oye, yo produzco animales únicamente porque quiero ganar dinero, ¿no? Y enriquecerme. Bueno, pues es que hasta esas personas que puedan de alguna manera tener ese contexto más quizás egoísta o muy simplista, hasta esas personas tienen que cuidar a los animales muy bien, ¿vale? Porque vives de ellos y ellos Ujú. tú les cuidas a ellos y ellos te cuidan a ti y luego además, bueno, pues porque yo creo que todos tenemos claro que la calidad de la carne afecta de una manera notable a su nivel de estrés y a su nivel bueno, pues de cuidados cuando de alguna manera han estado en granja, ¿no? Con lo cual, aunque solo sea por eso, ¿vale? Más vale que tengas clarísimo que a los animales hay que cuidarles y hay que respetarles. Ujú. Otro de los temas, claro, está especializado en la parte de marketing, comunicación, en dirección de empresas, en relaciones laborales. Entonces, uno de los temas que yo creo es un tema, ya no es de Segovia, ni de España, ni yo creo, vamos, en mi opinión, ya ni de generación. Yo creo que es de la actualidad. Es decir, uno de los problemas que tenemos en el mundo hoy en día es encontrar personas que trabajan en una empresa y lo hagan con orgullo. Y muchas veces en España, y sobre todo donde donde estáis situados vosotros, en zonas, mm, aunque Segovia es una ciudad grande, desde España, trabajáis en zonas rurales, las granjas están en zonas rurales, no están en la ciudad. Encontrar gente que vaya a estas zonas rurales a trabajar a veces no es tan fácil. ¿Cómo lo habéis hecho eso vosotros? ¿Cómo encontráis gente dispuesta a ir a trabajar? Porque claro, los animales, es decir, una persona que vive en una gran ciudad, aquí en España, ¿no? O en Europa, en Barcelona, en Madrid, lo que están acostumbrados a trabajar de lunes a viernes. Y si es posible, el viernes por la tarde no trabajar. Es así como funciona aquí en... Claro, un animal produce todos los días. Los que producen huevos, la gallina produce huevos todos los días, de lunes a domingo. Y normalmente unas cosas que suceden, pues si tienes vacas y tienen que parir una ternera, da la casualidad, siempre como la ley de Murphy, ¿no? Se pone a parir el día de Navidad, ¿no? Es decir, es cuando tienes que ir a atender a la vaca, ¿no? Es decir, ¿cómo habéis hecho cuál es el secreto que tenemos, si lo podéis decir, para que estas personas trabajen en las granjas y estén orgullosas de hacerlo? Bueno, pues vamos a partir de una premisa que yo creo que por mucho que hay otros mensajes hoy sociales y de alguna manera que les puedes escuchar prácticamente en cualquier lugar, yo creo que prácticamente la totalidad de las personas que están en una edad adulta necesita trabajar para vivir, ¿vale? Esto es, puede haber personas o puede haber grupos que puedan no necesitar trabajar para vivir, pero la gran mayoría necesita trabajar para vivir y esto es una realidad que va a seguir siendo así, pues yo creo que por lo menos durante unos cuantos años, ¿vale? Sí, Entonces, y perdona que te diga, pero eso, sea la posición política que sea, es así. O sea, seas en un país comunista, un país tremendamente capitalista, todo el mundo tiene que trabajar para vivir, porque hasta en los países tremendamente comunistas tienen que trabajar para vivir. Es así. Sí, y seguramente más incluso, ¿vale? Entonces tienes que trabajar más para vivir peor. Pero Sí. bueno, el caso es que teniendo claro este contexto de que necesitas trabajar para vivir, bueno, pues tú al final eres un jugador más en la mesa para captar talento en el mercado laboral, ¿vale? Y ahí lo que estás haciendo es poner tus cartas y poner tus posibilidades para ser más atractivo que los demás
para que ese talento, para que esas personas quieran desarrollar su labor profesional y su vida personal contigo, en tu empresa y en tu sector. Y bueno, ¿y nosotros cuáles son los ingredientes que ponemos encima de la mesa para tratar de captar talento? Bueno, pues si somos conscientes que la sociedad pide conciliación, nosotros entendemos que tenemos que dar conciliación. En nuestras granjas se trabaja de 7 a 2 y cuarto, se trabaja un fin de semana cada 3. Somos conscientes que la parte económica también es muy importante a la hora de elegir un puesto de trabajo. Bueno, pues nosotros vamos evolucionando a este respecto en los últimos años, incrementando los mínimos retributivos de una manera notable, ya muy por encima del convenio, e incorporando incentivos a la producción que permiten a nuestros trabajadores que si las cosas van bien puedan cobrar más. Somos conscientes de que los trabajadores también buscan seguridad. Bueno, pues tenemos incorporado para todos los puestos de trabajo seguros de salud para todos ellos bueno, y con la opción también de incorporarlo a los familiares. Sabemos también que es importante para la gente sentirse de alguna manera querida, respaldada y que si quiere formarse tenga la posibilidad y que si quiere crecer profesionalmente lo tenga. Bueno, pues nosotros ponemos todos los medios a disposición de las personas para que crezcan profesionalmente hasta donde quieran, ¿no? Y como estas opciones, bueno, pues otras tantas. ¿Vale? Entonces, si tienes en cuenta lo que demandan las personas que necesitan trabajar y tienes en cuenta lo que la sociedad está demandando, bueno, pues tienes todas las papeletas para no tener problemas a la hora de encontrar talento. Y si luego además sabes de manera, bueno, pues yo creo clara que la sociedad, bueno, pues los animales y cuidar los animales a una buena parte les puede gustar y tú tienes interiorizado y tienes muy claro que a los animales venimos a cuidarles y tú entras a una granja para cuidarles y si además eres consciente de que te puedes apoyar en la tecnología para reducir el trabajo manual y que haya un trabajo de más calidad y que todo el mundo cuente con herramientas tecnológicas para captar información y que esto además sirve para atraer talento joven, bueno, pues estás poniendo más papeletas para no tener problemas para atraer talento, ¿no? Entonces, bueno, pues no hay una fórmula mágica, ni una fórmula secreta, ni algo que no se pueda contar. A mí me parece que es sentido común, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que bueno, hay que aplicarlo y hay que ponerlo en marcha y hay que tenerlo muy claro. Pero todo lo demás, bueno, pues yo creo que todos tenemos muy claro que si quieres atraer a personas jóvenes a trabajar a las granjas, bueno, pues yo creo que una buena parte de esos ingredientes que he comentado tienes que tenerles en cuenta. Ujú. Te hace una pregunta un poco así directa, ¿eh? Y tú como empresario, ¿eh? Claro, muchos países, yo viajo mucho en Latinoamérica también, y aquí en España hay un efecto que yo veo, que también hay mucha gente que recibe ayudas, vamos a decir, recibe bueno, lo que decimos aquí en España, paguitas. ¿Tú no crees que eso perjudica a la industria en general? No hablo de la industria ganadera, pero la industria ganadera se ve afectada, evidentemente, de encontrar gente que pueda trabajar en una granja y, y que no lo haga por un mínimo de condiciones, porque está recibiendo ayudas. Por eso, por ejemplo, en países, vamos a decir, en países que tradicionalmente, yo lo que veo, en países que reciben más ayudas, es donde hay más paro, más población sin trabajar y donde los salarios son menores. O sea, al final no es una cosa contraproducente eso. ¿Cómo lo veis vosotros eso? Bueno, a ver, yo creo que hay dos tipos de economía que se pueden dar dentro de un país que son opuestas y que unas te llevan a un sitio y otras te llevan a otro, ¿no? Una es la economía del subsidio y otra es la economía productiva. Bueno, ¿qué ocurre? Que la economía de subsidio ahí tiene límites, es decir, no puedes estar subsidiando a a toda la población de manera masiva, y más cuando eres un país de la Unión Europea, ¿vale? Yo creo que hay límites que seguramente por muchos intereses políticos que haya no se puedan franquear. ¿Eso qué significa? Bueno, pues significa bueno, pues que habrá una serie de personas que con motivos o sin motivos, quiero pensar que será con motivos, están recibiendo ayudas públicas para subsistir. ¿Esto es contrario o afecta de manera relevante a que no haya personas para trabajar en las empresas? No creo que llegue a ese punto. Yo creo que puede ser que haya un porcentaje de personas que reciban ayudas, pero no tienen la cantidad o no tienen la relevancia como para que de manera masiva no haya personas para trabajar, ¿no? Entonces, yo creo que el mercado laboral
hay muchas personas, no solo trabajando, sino que tienes posibilidad de atraer. Y nosotros, yo creo que dentro del sector hay una cosa que tenemos que interiorizar y que tenemos que tener muy clara. Nosotros competimos en el mercado laboral con todos los sectores, no competimos en el mercado laboral con otras granjas. ¿Vale? Porque eso, cuando tú piensas que solo puede venir a trabajar contigo una persona que ha trabajado en granjas, directamente te estás diciendo muchas cosas. Te estás diciendo muchas cosas, ¿vale? Como que, oye, pues es que solo va a poder venir alguien a trabajar que haya conocido lo que es trabajar en una granja y ya conozca el terror que es esto, ¿no? Entonces, a tú mismo te estás contando una historia que no es real. Entonces, a nosotros, bueno, de manera rutinaria y habitual, vienen a pedirnos trabajar con nosotros personas que vienen de muchos sectores, de industria, de hostelería, de comercio, de administración, que están administrando otras empresas. Al final, es lo que te decía, si tú eres capaz de poner ingredientes suficientes, bueno, pues según la campana de Gauss vas a poder optar a muchas personas de muchos perfiles, ¿vale? Porque al final la gran mayoría, estos ingredientes que comentaba antes, le aplican, ¿vale? Con lo cual, y además, hay otra cosa que nos gusta decir mucho dentro de la empresa, tenemos muchas más herramientas que otros sectores para ser atractivos, ¿vale? Por desgracia, y digo por desgracia porque yo he estado muchos años en ese sector y sé que es muy complicado, en la hostelería tiene muy pocas herramientas para los retos que le vienen a futuro. ¿Cómo concilias en hostelería cuando tus mayores ventas son cuando a la gente le gusta salir a disfrutar? Y tienes amplios horarios. ¿Cómo das o mejoras las condiciones económicas cuando normalmente el ratio de inversión en personal sobre la cifra de negocio es un 30 o un 40%? Pero nosotros, en nuestro sector, el sector porcino, una parte del sector primario también seguramente pueda optar a ello, bueno, pues tiene opciones de conciliación y tiene opciones de invertir en su mayor activo. Nosotros nos gusta decir que hay un principio que aplica a nuestro sector, que es el principio de Pareto porcino, y es que el 10% de lo que inviertes te da el 90% de los resultados. Al menos esto nos aplica en nuestra empresa. Y cuando hablo del 10% de inversión, me refiero a la inversión en personas. Y cuando hablo del 90% de resultados es porque nosotros tenemos pruebas más que concluyentes y más que de sobra, en las cuales tú ves granjas último modelo con las mismas características genéticas de nutrición a todos los niveles que granjas de hace 50 años, y las granjas de 50 años están produciendo mejor. Y el único efecto diferencial son las personas. Es decir, yo creo que bien merece la pena que tengamos en cuenta que las personas no son un gasto, son una inversión y que tenemos capacidad para invertir en eso. Otro de los temas que yo veo cuando voy a visitar granjas, que muchos de los trabajadores que hay en granjas, hay una proporción importante que vienen de otros países. Es decir, vamos a decir, del norte de África e incluso de Latinoamérica, ¿no? Hace poco, bueno, hace unos días aquí, cuando estaba hablando de esto ahora, hace unos días han habido las elecciones europeas, a los parlamentos europeos, y una de las sorpresas ha sido un tal Alvise Pérez, que ha aparecido ahí en escena, que es una persona que ha estado en bastantes manifestaciones de agricultores y ha sido, bueno, en el fondo es un influencer, ¿no? Que ha conseguido, si no recuerdo mal, me parece que el 4,3% de la población española lo ha votado. O sea, ha sido algo bastante sorprendente. Y uno de los temas en su discurso que ha aparecido mucho en redes es que España no facilita muchas veces la incorporación, vamos a decir, de migrantes que a lo mejor en sus países no tienen las condiciones adecuadas y quieren venir a Europa, y no les damos quizás la oportunidad de gestionar su incorporación al mercado laboral en España, ¿no? Es decir, tú como empresario en Segovia, ¿cómo ves eso? ¿Echas en falta esto? ¿Ves esa necesidad o no ves esa necesidad? Bueno, para empezar, yo creo que hay que tener una cosa muy clara, ¿no? Y es que vengas de donde vengas, nosotros lo que contratamos para trabajar son personas, ¿vale? Y damos el mismo valor a las personas, vengan de nacer a 10 kilómetros de la granja o que puedan venir de nacer a 5.000 kilómetros. O 10.000 o 20.000. Nosotros contratamos personas a poder ser buenas personas y a poder ser personas con actitud, porque luego la actitud con P ya tratamos nosotros de ponerla, ¿vale? Y de poner los medios para que puedan hacer su labor de la mejor manera posible. Con lo cual, bueno, pues a mí particularmente la inmigración, bueno, pues,
no me preocupa. Lo que sí que me preocupa o nos puede preocupar es que lo que se haga, y ya no hablo de inmigración o inmigración, que lo que se haga en un país y que pueda afectar se haga de manera ordenada y que se haga de manera racional y que se haga atendiendo a los derechos humanos también. ¿Vale? Y sobre todo que, bueno, pues yo creo que al final no hay nada peor bueno, pues que utilizar determinados temas como herramientas políticas y como pues, herramientas arrojadizas, ¿vale? Entonces, yo de lo que puedo hablar o lo que puedo decir a este respecto, siendo empresario que bueno, pues de alguna manera dirige una empresa que necesita talento y necesita personas para desarrollar su actividad, es que lo único que buscamos son, como he dicho antes, personas, da igual de dónde vengan. Se da la circunstancia de que, bueno, pues nosotros sí que es cierto que tenemos un porcentaje muy bajo de personas extranjeras, pero es que si tuviéramos un porcentaje alto pues me daría un poco lo mismo, ¿no? Siempre y cuando cumplan esos requisitos que comentaba, ¿no? Entonces, sí que es cierto bueno, hablando con otros compañeros de otros sectores y otras actividades que son muy, muy intensivos en personal, bueno, pues de alguna manera lo que recalcan es ojalá se ordene, se regularice y de alguna manera se creen los canales para que personas que puedan venir de otros países, que quieren vivir en España y quieren trabajar y que pueden cumplir una labor social, lo puedan hacer con los mejores derechos y con las mejores posibilidades, ¿no? Esto es lo que yo oigo en muchos foros empresariales. Pero bueno, yo creo que aquí, como en otras muchas facetas que nos ocupan, bueno, pues necesitamos una colaboración público-privada que vaya más allá de la demagogia, del cortoplacismo bueno, pues de los mensajes fáciles. Sí, el comentario iba más sobre todo por la flexibilización vamos, la flexibilización del alta de nuevos trabajadores que vienen de fuera, ¿no? Quizás eso sí que veo yo que es muy complicado. O sea, cuando quieres dar de alta a Claro, alguien de afuera, es súper complicado esto. No te tiras claro. tiempo y tienes que justificar muchas cosas. Sí, es que es el efecto colateral de no trabajar por ordenar, ni Ya. regularizar, ni darle forma de una manera. A nosotros nos ocurre, bueno, pues hemos incorporado a trabajar veterinarios que venían, por ejemplo, de Latinoamérica, y bueno, sí, es una odisea, pero es que todo esto responde a que aquellas cosas que ves como un problema no las gestionas. ¿Vale? Es decir, si las ves como una oportunidad, como un reto, lo gestionas. Mm. Y esto, pues no, lo que nos encontramos es un exceso de burocracia que lo único que hace es, bueno, pues poner más problemas. Ujú. Vale, a nivel político, y hablando de las elecciones que hemos tenido, en nuestro sector, el sector ganadero, se dice o se escucha que más o menos el 80% de las legislaciones que se nos aplican vienen de Europa. O sea, no vienen del país, de España, ni de la comunidad autónoma, el estado en el que estamos, sino vienen de políticas europeas. Todas estas políticas europeas, cuando yo viajo fuera, sobre todo en Latinoamérica y en Brasil, además, y lo hablo con empresarios de tu nivel, es decir, gente que está al cargo de empresas, todos me dicen lo mismo, dice, es la visión que tienen allí, dice, vosotros estáis pegando un tiro en el pie. O sea, en Europa os estáis eh, suicidando vosotros mismos. ¿Tú tienes la misma impresión que en Europa no están haciendo las cosas bien y que los políticos europeos, ya que ha habido elecciones, que además ha girado un poquito hacia la derecha, vamos a decir, ¿no? La política europea aquí. ¿Tú crees que están desconectados de una realidad no social, sino de una realidad de la producción que hacemos y de las necesidades de Europa a nivel de alimentación? Bueno, hay una desconexión palmaria, ¿vale? Aunque solo sea por el mero hecho de que no pasan ni siquiera minutos en contacto con- con los sectores primarios. O sea, entonces, aunque solo es un hecho objetivo, si no estás en contacto, pues estás desconectado. Esto es claro y sobre todo yo creo que también hay un problema de prioridades o bueno, pues quizás no se está teniendo en cuenta en Europa que lo principal para, de alguna manera, garantizar el bienestar social es garantizar el acceso a la alimentación de una manera adecuada, ¿vale? Y no una alimentación no regulada, ¿no? Una alimentación que cumpla con todos los estándares de trazabilidad, de seguridad,
alimentaria y de calidad, ¿no? Y yo creo que eso en Europa hasta el día de hoy lo tenemos, ¿no? Y yo creo que por el mero hecho de tenerlo, creemos que está garantizado a futuro si no lo cuidas. Y esa no es la realidad. La realidad es que tenemos un sector primario que, pese a que es súper eficiente, súper competitivo y que ha hecho las cosas muy bien, es muy frágil en la sucesión. Es muy frágil en la sucesión. Entonces, si no trabajas de una manera eficiente e inteligente a nivel público-privado para garantizar esa sucesión y por contra todo lo que haces es poner palos en las ruedas y ser más restrictivo de lo que debe ser conociendo el contexto global y el contexto mundial, pues lo que vas a hacer seguramente es que, o pueda ocurrir, es que esas necesidades básicas que debes a tus ciudadanos, como es la alimentación, la pongas en tela de juicio, ¿vale? Y que en un momento determinado comer alimentos que hoy damos por universales con un acceso total, bueno, pues a lo mejor ya no lo sean tanto y saques de la ecuación de la alimentación a personas que tengan más dificultades económicas para llegar a ello, ¿no? Entonces, sí hay desconexión y sí hay un problema de prioridades. Luego el motivo, bueno, pues antes he dicho, ¿no? que todas las actividades económicas tienen intereses, ¿vale? Y entonces a veces los intereses son contrapuestos a lo que realmente necesita la sociedad. Ujú. No solo hay esa desconexión, yo también es una visión que tengo yo de ello. Es decir, es que igual, es decir, no sé si, claro, cuando un ciudadano va a comprar un alimento, ya no hablo solo de producción animal, de un cochinillo o una pechuga de pollo, sino también fruta, es decir, algún producto del sector primario. Muchas veces tiene el peligro entre comillas, lo digo, de consumir productos que vienen de fuera de la Unión Europea, que en principio deberían mantener las exigencias de la Unión Europea. Pero claro, no siempre estamos ahí revisando que hagan exactamente lo que hacemos aquí, porque la restrictiva por el que no conozca, el que vea este vídeo y no conozca cómo es la producción animal, claro, en Europa las exigencias son enormes, son las más restrictivas del mundo. Y claro, al final, si nos vamos cargando un poquito aquí de costes y de burocracia toda la producción europea, al final la gente tiene que comer, va a tener que importar, vamos a tener que importar los alimentos de fuera. Y igual ya no tenemos tanto control de eso. Entonces, igual, quizás ahí también, voy a decir un poco, podemos entrar un poco el mea culpa, igual esa labor de lobby en el buen sentido, que la palabra lobby está muy mal vista en Europa, pero no es una mala acción. O sea, al final el lobby ganadero lo que tiene que hacer es ir a informar a Europa, nosotros como sector de Europa y a los políticos, los que están ahí arriba, de lo bien que lo hacemos y que nos apoyen, ¿no? Quizás ese trabajo no está del todo bien hecho. Bueno, no me atrevería a decir si está bien hecho o mal hecho, porque desconozco en profundidad cuál es el trabajo que se está haciendo. Lo que sí que está claro es que hay lobbies contrarios a nuestra actividad que sí que están haciendo una labor muy intensa. Y bueno, pues yo el mayor riesgo que veo a que puedan incorporarse o puedan importarse productos que no cumplen los requisitos que exigen y se demandan en la Unión Europea es los intereses comerciales de los países. Ese me parece el gran riesgo que tenemos, ¿no? Estamos viendo cómo determinados países se posicionan de manera diferente, por ejemplo, a sus compañeros de la Unión Europea por el mero hecho de que tienen intereses comerciales con determinados países. Esto es algo que ocurre todos los días y lo vemos todos los días, ¿no? Entonces, puede darse la situación de que en un momento determinado el sector primario entre en ese o si no ha entrado ya, ¿no? O de manera real, entre en ese juego de cartas, ¿vale? Y que de alguna manera, bueno, pues esos intereses comerciales entre los países, bueno, pues permitan que esa seguridad alimentaria, esa calidad, ese sector primario fuerte, esa creación de riqueza local, se ponga en tela de juicio por intereses internacionales, ¿no? Entonces, Ujú. es un riesgo y ese riesgo existente sin lugar a dudas, hay que combatirlo, porque lo bueno, lo adecuado, lo que es correcto para nuestra sociedad es cuidar tus pilares
tú tienes un pilar alimenticio, como decía antes, hay otro pilar que es el energético, ¿vale? Y bueno, eso tú tienes que ser capaz de ser autónomo en determinados bienes, ¿no? Y yo creo que el alimentario es fundamental, ¿no? Entonces, Ujú. ahí yo creo que hay que hacer una labor de contención. Yo creo que los lobbies, opino como tú, ¿no? Los lobbies al final no tienen ningún tipo de, o sea, para mí no tienen una connotación negativa, simplemente tienes que hacer, ¿no? O lo que tienen que hacer es una labor de defender unos intereses que son legítimos y que además, en nuestro caso particular, redundan beneficiosamente en la sociedad, ¿no? Con lo cual, pues con mayor fuerza deberías hacerlo. Ujú. Hablando de lobbies, hablando de intereses comerciales, me gustaría saber tu opinión respecto a un tema geopolítico importante de la actualidad. Es decir, ahora estamos en un mapa geopolítico un poco complicado. Estamos en un momento de cambio. Hay un bloque, vamos a decir, un bloque occidental muy vinculado a los países de la OTAN, entre comillas, vamos a decir, y otro bloque, vamos a decir, más oriental, ¿no? Vinculado a los BRICS, ¿no? Aunque están también en América y en África y en Asia, ¿no? Es decir, este no tiene la sensación, bueno, yo tengo la sensación, ¿no? Que el bloque chino y vamos a decir, incluso Estados Unidos americano ha ganado la guerra a Europa. Es decir, ¿no crees que estamos un poco descolocados de este mapa y que no pintamos nada ya? Pintamos poco. No sé si nada, no sé si nada, pero pintamos poco. Bueno, sobre todo por eso, ¿no? Porque se han tomado, bueno, pues se han estado haciendo unas políticas en los últimos años, eh, no sé si pensando o queriendo movilizar al resto del mundo en base a esas políticas, y realmente el resto del mundo, bueno, pues mira a Europa y le dice, tú sabrás. Tú sabrás lo que estás haciendo, pero realmente lo único que estás generando es una reducción de competencia y de competitividad en muchas áreas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Europa tiene que repensar y tiene que reformularse qué quiere ser de mayor y tiene que tener claro en qué es fuerte y qué tiene que seguir siendo fuerte, ¿no? Y que está muy bien, hay que evolucionar, hay que ser mejores, hay que ser más sostenibles, lo que quieras, pero todo esto lo tienes que hacer en base a la generación de riqueza, de sectores fuertes, que sean capaces de competir, porque si no compites y no generas riqueza, no puedes invertir. Y si no puedes invertir, pues todo lo demás sobra, ¿no? Entonces, yo creo que Europa tiene que repensar su estrategia. Sí, tenemos que pensar demasiado, quizás, nosotros. ¿Tú ves estas guerras que ves en el este de Europa con Rusia, ¿lo ves un peligro para nosotros qué visión tenéis vosotros y también cómo lo habéis sufrido? Porque habéis sufrido también el desabastecimiento de materias primas, el encarecimiento de la energía. ¿Cómo veis eso? Bueno, a ver, yo creo que el contexto bélico que tenemos no solo en Rusia, sino en otras partes del mundo, sin lugar a dudas, es un factor de preocupación. O sea, en eh, el primer punto de preocupación es el humano, ¿vale? Que yo creo que es lo que tenemos que poner por delante de lo demás, ¿no? Bueno, pues flaco favor le están haciendo a la humanidad a determinados países y determinados gobernantes con lo que están haciendo. A nivel mercantil, a nivel económico, actividad económica, bueno, pues lo único que genera es volatilidad, es incertidumbre y bueno, pues son contextos en algunos casos desconocidos. Y bueno, pues las empresas en los últimos, yo creo que 5 años hemos vivido una intensidad de factores externos a los que no estábamos acostumbrados, desde el COVID, Ucrania, Rusia, ahora tenemos bueno, pues la guerra en Israel, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que nada de eso favorece, pero en primer lugar, por lo que te comento, por el factor humano. Y luego lo demás, las empresas al final, para bien o para mal, las que perduran a lo largo del tiempo es porque tienen cintura y son flexibles y se acomodan, se adecuan y de alguna manera hacen las tareas, ¿no? Entonces, todo esto genera incertidumbre, sin lugar a dudas. Y bueno, pues El, veremos. Veremos. Tuve la oportunidad, hace poquito tiempo, hace poquito tiempo tuve la oportunidad de ir estuve en Colombia en un congreso al que me invitaron y,
y fui a un supermercado, es decir, una tienda de estas de barrio, pero grande. Es un supermercado en la ciudad de Bogotá. Y una de las cosas que me sorprendió que había el jamón serrano que tenemos aquí en España, y era de Segovia. Está ahí importado de Segovia, es decir, ahí muchos colombianos el jamón, jamón Gente serrano es inteligente, segoviano. es gente inteligente los colombianos, ¿qué esperas? Claro, lógico. Es lógico. Bueno, pues es un poco la consecuencia de lo que estamos diciendo. Sector primario espectacular, eficiente, competitivo y sector industrial igual o más. ¿Vale? Con lo cual, esos son ingredientes eh, que te permiten estar en todo el mundo. Ya. Ya, voy a ir acabando ya, pero quería hacerte unas preguntas, si me permite, un poco personalistas y muy personalistas sobre ti. Si algo no quieres contestarme, pues no lo contestes. ¿No? Me dices que no, no al lugar. Es decir, Vale. yo sé que eres muy aficionada al fútbol y además, tanto que vuestra empresa es más y está patrocinando algunos, bueno, está y patrocinando un equipo de balonmano, ¿no? Porque tengo entendido, y también un equipo de fútbol, no sé la Gimnasia gimnástica esloviana. segoviana. Sí, Bueno, sí, no pondría el dedo solo en esos dos deportes y en esos dos clubes, porque la verdad es que en los últimos años bueno, pues estamos colaborando mucho con muchos clubes, con muchos deportistas individuales y estamos tocando muchísimos deportes. La verdad es que yo creo que ya pasan de 25 bueno, pues el número como digo, clubes deportistas de todo tipo de deportes. Yo siempre digo que para las empresas invertir en deporte es una apuesta segura porque estás invirtiendo en valores, estás invirtiendo, además nos gusta ir mucho a la base, bueno, pues a aportar deportes minoritarios y sobre todo a los más pequeños, ¿no? Porque, bueno, yo creo que al final el deporte debe ser algo que tiene que estar completamente inoculado en la sociedad. O sea que sí, efectivamente colaboramos con la Segoviana, con el balonmano, pero bueno, tenemos en el corazón a muchos deportistas, a muchos deportes, a muchos clubes y bueno, estoy seguro que además, bueno, no vamos a parar de incorporar. Ujú. Además, todos comen cochinillo, ¿no? Imagino, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que la dieta mediterránea es la dieta que está más probada como saludable, ¿no? Y ahí la carne de cerdo entra sola. A ver, yo tengo entendido que tú eres un hombre que no te gusta sufrir con el deporte. Y para ello te has hecho del Madrid, claro, ya lleváis 15, ¿no? Ya lleváis 15. Eso no es Sí, un poco sí. fácil, haberte hecho de Atlético de Madrid, ¿no? Que eso que, Y que yo sufre creo un que poco ya, más. yo creo que ya hay demasiadas cosas en la vida para sufrir y yo creo que sufrir con el deporte y más cuando bueno, pues es profesional, ¿no? No merece la pena. Entonces, oye, puestos a elegir a un club, intenta elegir alguno que te dé más alegría. Yo ya no entro en cuál, tiene que ser, ¿vale? No quiero marcar con el dedo, pero bueno, sí soy del Madrid, soy del Madrid. Eso es cierto. Eso es ser fácil, eso es facilón, ¿eh? Eso es Sí, bueno, facilón. bueno, es fácil por ahora, pero al final, bueno, responde a un muy buen trabajo y a muy buena estrategia y a pensar en el largo plazo, ¿no? Yo creo que hemos Sí, hablado de ello sí. alguna vez en esta conversación. Sí. No, y aparte ahora habéis incorporado nuevos jugadores que van a ser desequilibrantes, ¿eh? Aquí hay Bueno, un poquito. lo veremos, lo veremos. Aquí en España tenemos un programa de televisión que el periodista siempre le pregunta cuánto dinero tiene en el banco, ¿no? A la persona que entrevista. Yo no te voy a hacer la Bueno, misma pregunta, no te voy a hacer la misma pregunta, pero sí sé que te gustan los coches, el motor. Te gusta el motor. No sé sí. si te atreves a decirme qué coches has tenido o qué coches te gustan. Bueno, pues he tenido muchos coches a lo largo de mi vida. Además, bueno, pues tengo la suerte de que mi hermano Pablo, además de ser veterinario y director comercial de la empresa, pues también le gustan mucho los coches y creó una empresa bueno, pues de compraventa de vehículos de alta gama y entonces me permite tener un acceso cercano a coches pues muy chulos. ¿No? Entonces he tenido de todo, ahora tengo un coche, un Panamera, pero bueno, de cualquier manera bueno, pues estoy encantado. Bueno, sí, no, es un coche encantador, ¿eh? Es encantador, ¿eh?
Sí. Además, tienes el plan Renove ahí, la familia, ¿eh? Rápido, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, pues al final no hay nada como convertir el ocio en negocio, ¿no? Sí. Yo creo que además es otra de las cosas que, bueno, pues siempre que vamos a alguna charla, algún cole o de emprendimiento, etcétera, etcétera, yo digo, mira, decídete cuál es el hobby que más te gusta, qué harías o a qué dedicarías horas sin cobrar y transfórmalo en un negocio y trata de solucionar necesidades de la gente en base a eso y ya verás qué bien te va. Es así. Mm. Tú que has estado, que llevas ya muchos años en el sector y has estado en otras empresas, ¿y a ti quién te ha marcado profundamente? Bueno, ¿quién me marcó profundamente? Mucha gente. Es que poner el dedo sobre una persona sería muy difícil porque yo creo que a la cabeza, a la mente a lo largo de los años bueno, seguramente que a futuro pues me vienen de manera constante muchas personas por muchas cosas que han hecho a lo largo de su vida. De manera cercana, pues claro, mis padres, mi abuelo que te comentaba, ¿no? Pues todo esa forma de ser, esa perseverancia, esa capacidad de trabajo, bueno, pues siempre te marca cuando a veces tienes dudas de qué haría yo o cómo lo voy a hacer, bueno, pues siempre vas a referentes que de alguna manera rápidamente te marcan el camino con lo que has visto que han hecho, ¿no? Eh, Hay mucha gente, hemos hablado de fútbol, ¿no? Has comentado el Real Madrid, etcétera. Hay mucha gente que seguramente tiene póster puestos de Ronaldo o de uno u otro jugador. A mí, particularmente, si tuviera que ponerme algún póster, que no les tengo puestos, pero me decantaría más por los grandes empresarios. ¿Vale? Esas personas sí son referentes para mí. Un Roche, un Joan Roche, un Amancio. Etcétera, etcétera. Tenemos empresarios magníficos que iban haciendo una labor social espectacular durante muchos años que yo creo bueno, pues supuran, ¿no? Valores por sus poros. Mm. Y yo creo que, bueno, pues cualquiera de ellos seguramente son fuentes de inspiración. Ujú. Y son empresarios, voy a decir que yo creo, vamos, cuando hablo con la gente, que están muy reconocidos en España por la sociedad en general, pero no sé, y eso es una cosa mía, yo no sé si están bien reconocidos políticamente. Es decir, yo no sé si nuestros políticos realmente se enorgullecen de tener estos empresarios, porque yo cuando hablo en las televisiones, en las radios, veo que dicen cada barbaridad de gente como Amancio, como Roch, que anda tanto a la sociedad española. Sí, bueno, es que desgraciadamente, bueno, pues tenemos partidos políticos que tienen creado bueno, pues que de alguna manera eh, tienen una serie de seguidores que piensan que les tienen que alimentar con unos mensajes que llevan muchos años creyéndose que son los adecuados, ¿no? Y hay partidos políticos que piensan o que creen, porque no sé si tienen pruebas de ello, que de alguna manera desprestigiando y generando bueno, pues improperios contra el sector empresarial están ganando adeptos. Yo creo que igual que decíamos que Europa tiene que repensar su futuro, pues yo creo que también debe haber partidos políticos que tienen que repensar cuál es su mensaje y si se sostiene ya en este momento actual. Yo creo que el feudalismo y todas esas épocas ya han pasado. ¿Vale? Vivimos en una época en la cual las empresas son el primer garante del bienestar social, ¿vale? Porque crean empleo, porque de alguna manera aportan cantidades súper importantes de riqueza, ¿no? A la sociedad. Y bueno, pues a mí sí que me gustaría que con el paso del tiempo, bueno, pues todos esos partidos que de alguna manera utilizan como herramienta o como arma arrojadiza a las empresas y a los empresarios, pues repensaran sus mensajes, porque yo creo que no tiene ningún tipo de sentido, no aporta ningún tipo de valor y bueno, y tampoco tengo muy claro que capten votos, Mm. sinceramente. Bueno, yo creo que estos representantes políticos en la intimidad, vamos a decir, cuando hablan con un empresario igual sí que lo reconocen, pero públicamente igual les interesa porque le das un crédito político, Mm, social aunque ellos lo puedan reconocer después internamente. efectivamente. El, no, hablando de personajes que te ha puesto Amancio Ortega, ha puesto Paco Roig, ¿no? Es decir, los postes ahí en la habitación, pero si tuvieras que irte Más de Dan Roch, prácticas, pero sí. más, a eso, sí. Más de eso.
Si tuvieras que irte con alguien vamos a decir, de hacer una pasantía, como dicen en Latinoamérica o aquí que decimos de becario, ¿no? Con alguien a trabajar un mes, ¿con quién te irías tú? Con cualquiera de ellos. Es que me iría un mes con cada uno. No, no me lo limitaría. O sea, estaría dispuesto, bueno, no sé, un año y un mes con cada uno. Elegimos 12. Bueno, encantado de la vida. Bueno, encantado de la vida. Vamos, para mí sería maravilloso, ¿no? O sea, que bueno, y yo creo que por suerte además es paradójico, pero son personas que tienen un valor intrínseco tan increíble y que a su vez pueden ser tan accesibles, ¿vale? Es decir, que en el trato cercano tienes la capacidad, bueno, porque a mí se me ha dado la circunstancia, pero conozco a otros empresarios que también se les ha dado, ¿no? Y que tú sabes perfectamente dónde puedes ir a comer en Coruña y para poder encontrarte con Amancio Ortega, ¿no? Esto, y te puedes parar y charlar con él, ¿no? O con Joan Roig o con otros tantos, ¿no? Son dos ejemplos, pero en España la suerte que tenemos es que tenemos un montón de empresarios y empresarias buenísimos. Y bueno, pues que a su vez son tan accesibles, ¿no? Entonces, bueno, pues ya te digo, haría 12 años, 12 personas, o sea, 12 meses, 12 personas seguramente. Vale, ya, una última pregunta. Tú has tenido la oportunidad y estamos orgullosos de que hayas venido a uno de los eventos que organizamos nosotros cada año, que hacemos en la ciudad de Lleida, en el este de España, en Cataluña, que se llama el Porciforum. Y además, dentro del Porciforum, ahí organizamos unas cumbres porcinas que son para empresarios y directivos del sector porcino. Me gustaría, sinceramente, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo lo ves? ¿Y qué crees que debemos mejorar? Pues yo estoy encantado de haber participado, sinceramente. O sea, estoy encantado porque me parece que son foros tremendamente necesarios, tremendamente útiles, donde, bueno, pues yo he tenido la posibilidad de escuchar a personas de fuera del sector que cuentan cosas súper útiles para nuestro sector, ¿no? Esto hemos hablado de ello también, ¿no? Entonces, y que además nos pone en contexto a unas personas y unas empresas con otros, y yo creo que al final, yo creo mucho en la inteligencia colectiva, ¿no? Y esto surge de encuentros como los que vosotros promovéis y propiciáis, ¿no? Entonces, yo creo que es una gran idea, es una gran apuesta y seguramente tendrá muchos años de Mm. éxitos, seguro. Sí, sí, tú estás hablando sobre todo de la cumbre, ¿no? De la reunión de empresarios donde nos reunimos todos los empresarios del sector Sí, porcino. sí, 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 estaba pensando en la cumbre, pero bueno, los encuentros y los congresos, lo mismo, al final te pueden aportar lo mismo y puedes entender que te aportan lo mismo de una manera, pues quizás más amplia. Vale, pues este año próximo que viene, en marzo, que lo hacemos en marzo, vamos a hacer algo espectacular. Vamos a ver, también tú puedes opinar, ¿eh? Después ya fuera de cámara, fuera de entrevista, ya si quieres hablamos y miramos a qué podemos Vale. invitar, porque sí que es verdad que es eso. O sea, lo que hacemos es traer gente que es del sector fuera del sector, que nos da una visión completamente diferente a lo que a la endogamia que tenemos en nuestro sector aquí. Totalmente, y eso es una clave para que las cosas vayan bien, sin duda. Pues, pues muy bien. Encantado de haber pasado contigo yo creo, hora y algo que hemos estado aquí. Miguel, muchas gracias por haber participado. Ahí me queda ahí a ver si un día voy al José Mari. José Mari se llama, ¿no? Uno de los mejores cochinillos de José Segovia, María, ¿no? José María, sí, sí, José María. sí, 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 es un gran amigo y además es productor, produce sus propios cochinillos en una granja aquí en Segovia, con lo cual cuando venga seguro que podemos disfrutar de una conversación muy interesante. Sí, a todos los latinoamericanos que nos siguen, si vienen a Segovia, no se pierdan el restaurante de José María, el mejor cochinillo, yo creo que el mejor cochinillo que van a probar en España, de los mejores. Que no se me enfade nadie, que igual alguien se me enfada por ahí. Hay muy buenos cochinillos en muchos sitios en Segovia y José María también, sin duda. Pues muy bien, pues muchas gracias, Miguel. Un placer Muchas gracias. y por el tiempo que has dedicado y además ha sido muy interesante esta visión que tienes más amplia, ¿no? Eh, del sector y de la industria. Pues muchas gracias, Muchísimas Miguel. gracias, muchísimas gracias a vosotros, gracias por la invitación, ha sido un auténtico placer, me lo he pasado muy bien y nada, bueno, pues aquí ya sabéis que en Inopor en Segovia todos tenéis vuestra casa. Muchas gracias. Hasta pronto.
Pues bueno, pues hasta aquí este capítulo de Agribusiness con Miguel Antona. Espero los que hayáis llegado hasta aquí, hasta el final, hasta esta hora y 20 y tantos que hemos estado con Miguel. Espero que hayáis disfrutado y lo que habéis llegado hasta aquí, pues lo dicho, vamos a seguir publicando vídeos y entrevistas a empresarios y profesionales del sector ganadero y nos perdéis la próxima.